pequeña ya pensó de más, nunca la comprendieron. Ella está cansada de vivir llorando. Por el boulevard llorando el mes de enero. Desde pequeña ya pensó de más, nunca la comprendieron. Ella está cansada de vivir llorando. En donde podrá encontrar refugio para tanta pena. Se esconde la gran ciudad, los días llegan y se van. En donde podrá encontrar refugio para tanta pena, para tanta pena, para tanta pena. Los días llegan y se queman, para tanta pena, para tanta pena. Los días llegan. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, dándoles la bienvenida. Qué bueno que están y estamos nuevamente de regreso con los programas habituales de los miércoles de la energía y el campo. Xochitl, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, buenas tardes, Jorge. Pues gracias a todas las personas que nos hacen el amable favor de escucharnos y sintonizarnos una vez más aquí en La Campesina Radio. Y pues estamos volviendo a nuestra rutina de energía en el campo, ahora sí con menos persona, con menos gente aquí adentro, pero con un gran gusto de compartir con ustedes una hora más de nuestra programación. Pero pues gracias, George. Pues aquí se extraña a Adrián. Han sido ya 15 días, 3 semanas que está ya desempeñando nuevos trabajos ahí en la Secretaría de Comunicaciones, ahí en Telecom. Ha dejado ver ahí algunas pinceladas de cómo está su trabajo. Se le ve con rostro muy feliz. Así es, muy contento Adrián, y pues hemos estado en contacto con él, nos extraña mucho. Que se regrese. Sí, estamos esperando a que las circunstancias cambien, y aunque él está muy feliz en su nuevo trabajo, nosotros lo queremos de vuelta pronto. Y a ver, ¿y cómo le estará yendo con Andrés? Sí, pues yo creo que ya saben, cuando alguien se estrena como padre, pues cambia toda su vida, cambian todas sus rutinas, y Adrián está en esa fase en la que se está adaptando a su nueva vida con su pequeño y bueno, un nuevo trabajo. Y pues bueno, nosotros le deseamos como siempre todo el éxito, lo extrañamos, y la Radio Campesina, Energía en el Campo, siempre va a ser su casa. ¿Y qué tal te pareció la propuesta musical Jenny and the Mexicats? Se me hace un grupo muy interesante, muy balanceado, con una presencia de Jenny, que es la trompetista y también es vocal, como que tiene mucha fuerza ahí en ese grupo. Pues, sabes, Jorge, yo creo que es parte de la influencia de la música latina que algunas personas pues realmente se contagian. Y Jenny and the Mexicans, Jenny creo que es norteamericana, ¿no? Es norteamericana o británica, no estoy muy seguro, pero
la verdad es que le queda muy bien el ritmo latino y a mí me gusta, en especial me gusta tu selección, porque esta selección fue de Gage del día de hoy. Y esta canción, fíjate que fue grabada en la costa de California, en un pueblo que se llama Venecia. Venice, California. Entonces tú puedes ver todo el recorrido que hay de la carretera, que es muy árido. Bueno, pues es la parte desértica del sur de California, y se ve cómo están gozando en la grabación, ¿no? Así es. Y bueno, Jorge, ¿qué temas vas a proponer para hoy, para el día de hoy, para invitar a nuestros amigos en redes sociales que hagan sus respectivas preguntas al experto en materia de energías, tanto energías limpias como energías fósiles? Pues fíjate que podamos tratar, dejémoslo libre aquí. Hace rato tú me planteabas una pregunta sobre Venezuela, sobre las gasolinas en Venezuela. ¿Cuál era la pregunta para compartirla aquí con nuestra audiencia, de la audiencia también? Bueno, amigos, pues yo hoy en la mañana estaba leyendo las noticias internacionales y vi como algunas comunidades venezolanas se están organizando para hacerle frente a esta situación de crisis que está pasando Venezuela. Ya sabemos que el 80% de su economía depende de los hidrocarburos, y la baja internacional del precio del petróleo pues afecta mucho a los estados que efectivamente viven de la venta del hidrocarburo. Nosotros como México tuvimos un paquete de reformas estructurales que nos permitió afrontar ese cambio en los precios internacionales del crudo, pero Venezuela no tuvo la misma suerte. Entonces ahorita ellos están organizando comunidades para intercambiar alimentos y algunas otras cosas. Mi pregunta es, si Venezuela es un país que tiene hidrocarburos y ellos, hasta donde tengo entendido, sí producen gasolina, ¿por qué ahora con la reforma energética nosotros no les compramos? Bueno, lo que pasa es que Venezuela está pasando por un momento difícil por la forma como sus países, sus dirigentes, su gobierno interpreta el manejo de la economía. Y entonces tiene una gran carga la producción de petróleo y la venta del petróleo y la venta del mismo, ya sea en crudo o en refinados, porque de cada peso que exportan, prácticamente cerca del 80% se va al sistema asistencial. Y la otra parte, lo que se consume internamente, se subsidia, ¿no? Tú me decías que cómo estaba el litro. Estaba leyendo que por $1 te dan 20 litros de gasolina. Entonces eso no es real, no son costos reales, y ese es y el subsidio corre a cargo de la economía del Estado, de tal suerte que lo que estás viendo al no manejar responsablemente la economía, un empobrecimiento sostenido de la sociedad venezolana, y hay éxodos de venezolanos. ¿Cuándo se iba a pensar que iba a haber, si era la nación rica de la parte sur de Centroamérica, y un país muy próspero, aparte con unas enormes reservas de petróleo, y no pueden salir del atolladero? Es por la forma como se interpreta malamente el Estado benefactor, y entonces pues, no hay dinero que alcance. ¿Y cuál era? Había un estudio ahora cuando empezaron a bajar los precios de petróleo, en donde establecían cuál era el precio mínimo para que pudiera equilibrar la economía de los países productores de petróleo. Y para que Venezuela pueda estar en punto de equilibrio, necesita estar el petróleo sobre base de precios de $80 el barril. Entonces, imagínate si hoy, que ya está empezando a subir el barril, estamos sobre $50, $51 el precio del barril, y todo lo que hace falta para poder llegar a los 80 para que la economía pueda estar en equilibrio. O sea, eso te da lo distorsionado que está. Rusia, por ejemplo, tampoco está muy bien parada, pero Rusia, para estar en punto de equilibrio,
necesita estar sobre $40 el precio del barril. Entonces está batallando Rusia, pero es más real lo que ocurre en Rusia que lo que ocurre en Venezuela, o sea, para que veamos la diferencia del tamaño de la distorsión económica del sistema de subsidios. Entonces, por eso Venezuela yo creo que tendrá todavía muchos meses por venir en donde la situación sea difícil, porque no se ve la intención de su gobierno de cambiar el modelo económico, pero aparte también cambiarlo como están tan entrampados. Lo que tendría que hacer es una política de choque, todavía de amarrarse más el cinturón, apretarse más el cinturón para poder empezar a salir adelante. Entonces más o menos eso es lo que vemos aquí en México, lo que tú decías de la reforma estructural. Exacto. Qué importante papel dieron las reformas estructurales ante la caída de los precios del petróleo, ¿no? Sí, porque fíjate que ahí ¿qué fue lo que se hizo? Sobre todo la reforma fiscal y la reforma financiera le dieron un mejor equilibrio al presupuesto. Así es. De tal manera que la dependencia sigue siendo una dependencia muy importante, pero ya digamos el impacto de haber tenido precios del barril sobre entre $20 y $30, 20 y 30. que fue como estuvimos a principios de año en el primer trimestre. ¿En cuánto estamos ahorita, Jorge? Ahorita, hoy en la mañana estábamos el Brent a 51 aproximadamente. Vamos bien. Menos el descuento que tiene el petróleo mexicano, debemos de estar más o menos sobre $44 el precio del barril, el doble de valor de como empezamos el año. Pero si no ha sido por esas reformas, las reformas fiscales y las previsiones del manejo de endeudamiento para equilibrar, la situación sería muy difícil. Quizá no nos demos cuenta, quienes vivimos en un país y no hay la oportunidad de salir a otros países de la región, el nivel de empobrecimiento que tiene Centroamérica y también Sudamérica. O sea, el impacto de estos años de la crisis desde el 2008 a la fecha, sumado con el tema de la caída de precios del petróleo, tienen muy empobrecida a la región. Claro que no es consuelo de pocos, ¿no? Sí, claro. O para consuelo nuestro, porque desde luego nosotros aspiramos siempre a tener mejores niveles de calidad de vida. Entonces, esa es la importancia de las reformas estructurales en lo que está pasando en el mundo, ¿no? A tu parecer, Jorge, si no se hubiera dado este contexto de las reformas estructurales, ¿cuál hubiese sido el panorama de México ante las caídas del petróleo, bueno, de los precios internacionales del petróleo? Yo creo que hubiéramos tenido que entrar a una política de choque, de una gran austeridad. Se llama de choque porque son medidas económicas muy drásticas. Así es. En donde, digamos, recordando la época de Salinas, del presidente Salinas, tuvo que realizarse el Pacto de Solidaridad por México, que se llamó, que todos los sectores lo firmaron, y fue una austeridad generalizada. O sea, no había obras públicas, no se veía, digamos, había abasto, pero se batallaba también en las tiendas para encontrar una diversidad. Había también acordarnos de que no era un mercado abierto como el que es hoy, sino eran puros productos nacionales los que se vendían en el mercado, pero aparte veníamos de una gran inflación, o sea, inflaciones de 150 puntos al año, ¿no? Cuando ahorita estamos de porcentaje de inflación, no llegamos ni al 3 o 4% al año. Entonces la diferencia de inflación que teníamos de esa época a la actualidad es muy grande, hay una estabilidad. ¿Qué año fue, Jorge? ¿92 o 96? No, en el 88, ¿no? Ah, ok. Creo que fue 88 más 6, 94. Ahí la de Cedillo.
Pues tú quieres 3 años. La de Cedillo fue 94. La de Cedillo fue la de 94-2000 y creo que fue 88-94. Ya estás hablando de los 80s cuando, sí. cuando y parte de los 90s cuando se vivió toda esa jornada. ¿Tú qué hacías en esos años? No, hombre, Jorge. Yo tenía como 3-4 años, así que por eso te pregunto, para que me expliques. No, la verdad es que qué bueno que tocamos este tema, porque yo hoy que estaba leyendo las noticias, la verdad es que valoré lo que son las reformas estructurales. Siempre estamos viendo como noticias bastante... pues, la mayoría son negativas y pocas noticias son positivas sobre nuestro país, pero una en específico que me gustaría comentar contigo, yo no sé si tú leíste la nota que hace una reflexión de The Washington Post, que hace una reflexión que se llama How Mexican President May Have Rescue His Country. Entonces, o sea, cómo el presidente mexicano rescató a su país. Ajá, y precisamente habla de que México está dentro de los países más competitivos, y bueno, esto va de la mano con la llegada de grandes empresas como es Nestlé, como es Cisco y como es Ford también, que se va a abrir una nueva planta de producción de carros, de coches, de vehículos. ¿Por qué se hacen estos movimientos, Jorge, antes de las elecciones norteamericanas? ¿Por qué llegan las compañías? ¿Será que ellos ya saben algo o prevén algo sobre las elecciones? ¿O por qué deciden que México es un país muy competitivo en este momento cuando Donald Trump nos está golpeando tan fuerte? Pues yo creo que tu pregunta es muy, muy interesante y muy de coyuntura de lo que estamos viviendo ahora. Yo le decía, recordando a Adrián, que había que tener, cuando están ocurriendo estas noticias muy turbulentas, le decía, mira, más bien como que hay una gran tolvanera, hay mucho polvo. Ajá. Entonces no puedes ver bien del otro lado. Exacto. Y lo que hay que esperar es a que se asienten las cosas. Yo creo que estamos viviendo en el mundo, y que es muy interesante, un reajuste de las democracias. Exacto. En donde la gente está tomando decisiones increíbles, ¿no? Pero también había que preguntarse, ¿increíbles para quién? O sea, ¿increíbles para el establishment, para la nomenclatura? Exacto. O es algo que los millennials, los chavos, las nuevas generaciones y la gente de una manera muy sentida se revela al status quo, y entonces está decidiendo de maneras increíbles. Y bueno, pues tenemos el ejemplo del Brexit, que decidió el Commonwealth inglés aislarse, y sus razones tienen. Entonces ahí la parte de lo que es las elecciones norteamericanas aparentemente van en ese mismo sentido. O sea, dígase lo que se diga, aunque no guste la personalidad de Trump, aunque exprese, digamos, los factores culturales más, bueno, yo podría decir hasta patanes, ruines, clasistas, misóginos, tiene un porcentaje altísimo de índice de votación. Exacto. O sea, tiene arriba del 40%, y Hillary Clinton también tiene arriba del 40%. Traen una diferencia como de un 8%. Que más nada, ¿estás de acuerdo con...? O sea, la sociedad está dividida. Ahora, yo creo que eso no tiene que ver mayormente las decisiones de los grandes corporativos de venirse a México o no, o tomar una decisión de invertir en un tercer país. O sea, ciertamente Trump y en estas elecciones en Estados Unidos lograron poner en el centro del ojo de la atención pública norteamericana a México. Sí. Y eso es un fenómeno que ha ocurrido, y se polarizó la sociedad norteamericana. Y yo creo que la sociedad norteamericana
hoy sabe que tiene un vecino del sur que se llama México, y al cual odia un aspirante, y la gente ha tomado partido, y las encuestas de opinión están más a favor de México de lo que ocurre en México. O sea, no de lo que ocurre en México, sino del país, del país, y de que le puede ir muy mal a México si Trump gana las elecciones, que hoy se ve cada día más remoto ese escenario. Y sí, lo que logró hacer también estas elecciones y esa posición de Trump es de que el peso mexicano, que es muy líquido, que se utiliza para hacer transacciones en el sistema Forex, es de las monedas que tienen mejor nivel de intercambio. Y eso permite, no permite, sino que generó una circunstancia de termómetro de las elecciones. O sea, mientras más iba arriba Trump y mientras más tenía las posibilidades de acercarse a un eventual triunfo, el peso se disparaba. Llegamos a los 20 pesos y un poquito más de 20 pesos, cuando estaba muy reñida la competencia electoral. Entonces se volvió en un termómetro, y en los diferentes mercados de Forex, de intercambio de monedas, se veía, medían cómo iba la elección norteamericana en razón de cómo eran los bandados para arriba y para abajo de la moneda en México. Pero regresando a lo que tú preguntas, sí. En realidad no, yo creo que son decisiones que se toman, definitivamente han tenido que ver el nuevo marco legal que tiene México para las inversiones, y también lo que se acaba de aprobar, que ya se venía manejando desde el mes de mayo, que es la nueva reforma laboral, que bueno, muy discutida, también muy sentida por parte de algunos gremios sindicales, que más bien a quien le quitan privilegios es a los dirigentes sindicales y no a la base laboral. Pero salvo eso, yo no, lo que hemos aquí comentado de Trump, yo creo que son decisiones que tienen tomadas con anticipación, y más bien coincide la fecha en donde hacen esos anuncios con el proceso electoral. Sí, muchas gracias, Jorge, siempre por hacer más digerible todo. Pues quisiera si lo haga yo más digerible, pero bueno, trato de explicarlo mejor que se puede. No, y por favor, todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales, si tienen alguna duda, aprovechen al experto que les explique con manzanitas. Y yo aquí también haré el intento de transmitir sus dudas para que Jorge nos saque de dudas a todos. Pues sí, Jorge, yo realmente tenía esa duda de por qué se estaban tomando decisiones tan importantes en este momento en donde México es tan atacado. Entonces también eso a mí me da como el sentimiento de que Hillary va mejor, ¿no? O la propuesta de Hillary realmente es más fuerte que la de Trump. Va a ser muy interesante. ¿Quedan cuántos meses para la elección norteamericana? No, pues ya quedan semanas. 20 días, ¿no? Sí. 20 días, perdón, no meses. Días. Hoy es el último debate. Y para no aburrirlos con tantos datos y ahorita seguir con el tema de las elecciones de Estados Unidos, a ver aquí nuestro web manager Chuy, para seguir con la propuesta musical de Jenny and the Mexicans. Ok, vámonos con Jenny. Cuando se decide entrar a un bar, perfumes Buenos Aires volarán. No te imaginas la que se va a armar bajo su falda. Y yo que estoy ciega por el sol, guiada por la luna, escapándome. Sin pelear,
Hola amigas, amigos que continúan sintonizándonos aquí por La Voz del Campo. Estamos en la Campesina Radio y bueno, mi compañero el ingeniero Jorge Luis Gage François, él tuvo que salir a atender una llamada de nuestra dirigencia nacional. Aprovecho la ocasión para enviarles un saludo a todos los que forman parte del Comité Ejecutivo Nacional de aquí de la Confederación Nacional Campesina y en especial a nuestro dirigente nacional, el senador Manuel Humberto Cota Jiménez. Le enviamos un fuerte abrazo desde la cabina de la Campesina aquí en el programa Energía en el Campo. Y pues bueno, estamos ahorita transmitiendo nuestro programa vía YouTube, entonces las personas que nos estén sintonizando, favor de enviar sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias musicales a Chuy, por favor. Si no, lo vamos a dejar que él elija toda la siguiente programación musical. Se los advierto. Y pues bueno, una vez más estamos aquí extrañando a nuestro compañero Adrián Bautista, que bueno, ya se salió de este programa porque inició un proyecto nuevo en otra dependencia. Le enviamos un fuerte abrazo y estábamos tocando el tema muy controversial de las elecciones norteamericanas. ¿Qué opinan ustedes sobre el proceso electoral norteamericano? Vamos a estar recibiendo sus opiniones. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, @lacampesina_radio en Twitter y en Facebook. Todos sus comentarios los pueden dejar ahí en nuestra página del Facebook. También tenemos nuestras redes sociales de Ramas de Producción. Tenemos la Coordinación Nacional de Ramas de Producción, cuenta con su página de Facebook y con su página de Twitter, en donde vamos a estar leyendo sus preguntas sobre qué opinan ustedes sobre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos y por qué es importante para nosotros los mexicanos esta elección, ¿verdad? Bueno, pues hagamos un recuento de que muchos de nuestros parientes, muchos de nuestros amigos están ahorita viviendo en Estados Unidos. En mi caso, yo que vengo de la frontera del país, es muy común que las personas tengan familiares viviendo en los Estados Unidos. Por eso también el Senado de la República acaba de iniciar un programa que se llama Diles que Voten, en el cual se está incitando a que todos los mexicanos que tenemos amigos o familiares en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, hay que incitarlos a participar en la próxima contienda electoral para que los latinos unidos podamos generar una influencia en las elecciones norteamericanas y no dejemos que la propuesta del señor Trump llegue hasta la presidencia de los Estados Unidos. No solo porque es una propuesta arcaica, no solo porque es un criterio de división, es un criterio de no integración en un país en donde la mayoría de los habitantes no son originarios de esas tierras, porque si nosotros habláramos de a quién pertenece en sí el territorio, yo creo que tendríamos que hablar de nativos norteamericanos, así como de mexicanos que habitaban en algunos estados que ahora pertenecen a la Unión Americana. Entonces, a través de las redes sociales y esta nueva forma de comunicación, ha permitido que muchas personas en Latinoamérica, no solamente en México, puedan participar en los sondeos de opinión pública en Estados Unidos respecto a esta elección. Y bueno, ya llegó mi compañero y Jorge Luis Gage François y le voy a platicar un poquito de lo que estamos hablando. Estamos platicando de la próxima contienda electoral norteamericana y cuál es el papel que jugamos nosotros los mexicanos. También estábamos hablando un poco de la campaña a la cual se unió nuestro dirigente nacional, el senador Manuel Humberto Cota Jiménez, que es la campaña Diles que Voten, la cual busca influir entre los familiares y amigos que tenemos los mexicanos viviendo en Estados Unidos para que puedan participar en esta contienda electoral y generar una influencia a favor de la señora Hillary Clinton y rechazar el proyecto, no sé cómo definir el proyecto de Donald Trump, pero yo diría el retrógrada proyecto del señor Trump.
¿cuál es tu opinión sobre la participación de los mexicanos en la opinión de la próxima contienda electoral? ¿Cómo influimos los mexicanos desde este lado a la decisión que tomen nuestros paisanos? ¿O cómo podemos hacer para influir? Yo creo que son dos niveles. Uno es la aspiración de poder influir, y otra cosa es de que realmente podamos influir. Y yo creo que el mexicano, por extensión el latino, allá en Estados Unidos cada vez tiene un papel más importante. Y también los latinos, hay latinos que apoyan a Trump, bastantes latinos que apoyan a Trump. Pero son ya los latinos de segunda, tercera generación que ven al que inmigra como un riesgo que le pueda competir en un empleo. Eso es algo que existe, que está ahí a flor de piel, y ya las segundas, terceras generaciones latinas o hispanas piensan de esa manera. Ahora, ¿cómo está la sociedad norteamericana? Bueno, la parte intelectual, la parte de los artistas, considerando también el ala intelectual de los artistas, pues totalmente están pronunciados en contra de Trump, y tradicionalmente han apoyado al Partido Demócrata, y ahora de una manera mucho más abierta. Y aquí es en donde viene la importancia de personajes que se influyen, que son artistas, con personajes hispanos. Entonces tienes todo un caso que es Alicia Machado, que en la misoginia de Trump, la critica porque subió de peso. De hecho le dice housekeeper, ¿no? Bueno, aparte, digamos, la parte despectiva de que como si fuera personal de servicio de casa. Exacto. Entonces, pero básicamente es el ataque a la mujer, y a la mujer en esas condiciones, y ya dudas de todas las cosas que han salido, de cuáles serían las exigencias posteriores, o cuál era lo que quería Trump de esta muchacha. Entonces se convierte en un ícono. Y luego también otras artistas, pero si tú ves, mayoritariamente son las mujeres. Salma Hayek también se pronuncian, ya hacen campaña abierta, ¿sí? Y ya son mexicanos que tienen nacionalidad y que están en la palestra ahí en Hollywood, y son los que hacen esos comentarios. Yo creo que también, que no se ve mucho en los medios audiovisuales, pero no audiovisuales, en los medios de televisión, es en la parte audiovisual, pero en la parte de audición es en la parte de la radio. Entonces los comentaristas como el Piolín, como todos esos que son mexicanos ya con residencia, con nacionalidad norteamericana, son los que en la radio se expresan. Hay una sobre la frontera, hay muchas estaciones a lo ancho de la frontera México-Estados Unidos, en donde hay pronunciamientos en contra de Trump. Bueno, tan es así que estados tradicionalmente republicanos como es Arizona, ya no nada más se empató la elección, sino que ya empieza a estar arriba el Partido Demócrata, y aquel combatiente de guerra que es senador, que es John McCain, que fue candidato, está a punto de perder su escaño en el Senado en la elección ahí en Arizona. Entonces ya son los efectos que estás viendo y cómo está generando esas reacciones. Pero el conglomerado mexicano, el conglomerado que está allá, primero el que no tiene papeles, el que está ilegal, pues no puede votar. No. Pero los que ya tienen papeles están haciendo campañas para que la gente salga a votar. O sea, la abstención y la falta de motivación que tiene el mexicano nacionalizado es muy, muy alta. No sé por qué razón no sale a votar. Y todas estas campañas, y es una campaña muy intensa del Partido Demócrata, es para sacar a votar al hispano, ¿no? Hispanoamericano. Que no estoy muy informada sobre este punto, pero
¿Qué tanto influye el voto hispano en una elección presidencial? Porque tengo entendido que en la elección pasada de Obama fue bastante importante el voto latino. Muchos le atribuyen la victoria de Obama a su plan de migración, que era lo que había propuesto en un inicio. Pero ¿qué tanto influye? Bueno, tienes el peso como prácticamente ya alcanza como primera minoría a los negros. Primera minoría son las personas afroamericanas y nosotros seríamos la segunda minoría. Pero por un espacio muy muy corto. Ok, estamos más o menos iguales los hispanos que los afroamericanos. Muy cercanos estamos. Entonces, el negro sí vota, o el afroamericano sí vota, pero el hispano no vota. No. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que lo que están haciendo, de sacarlos a votar. Claro. Y mientras más voten, más decisivos son en la elección. Aquí se ve ya un margen ya más amplio, más cómodo, muy consolidado en California, a favor del Partido Demócrata. ¿Cómo crees que influya ahora que Norteamérica tenga la posibilidad de tener una presidenta mujer? Sería la primera presidenta mujer de los Estados Unidos. ¿Tú crees que eso beneficie a las mujeres de otros países que nos den, sobre todo en América? Porque ya sabemos que, por ejemplo, Alemania es un país muy feminista y su primer ministro es mujer, pero en América sería la primera, en América del Norte, claro, la primera presidenta. ¿Tú crees que eso cambie un poco la visión de México respecto a las mujeres al frente de un gobierno soberano? Yo creo que hay un reflejo de lo que es la mujer en cómo ha ido incrementando su participación en la política y en las actividades económicas. Y yo estoy convencido que el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Gracias. Por eso las mujeres te quieren. Pues estoy totalmente convencido. Traen un verdadero empuje en diferentes ramas de actividad. Ahora, hay que ver que América Latina también tiene ejemplos de presidentas. Sí. Está la señora Bachelet, está Dilma Rousseff, en Panamá también. Sí. O sea, tenemos muchos ejemplos ya de mujeres que están en el primer cargo político de sus países. Ahora, México, yo creo que ya está más que preparado para poder tener como presidente a una mujer. Eso es definitivo. Hay mujeres muy capaces en todos los partidos políticos. Hay mujeres muy capaces. Yo creo que es que las circunstancias se acomoden para que cada partido pueda proponer a una mujer. Pero yo considero, y es una de las reformas muy relevantes del presidente Peña Nieto, que haya equilibrio de género en las actividades políticas y, para empezar, en las cámaras. Claro. Entonces esa es una revolución. Yo creo que en esa parte más bien le hace falta a la mujer política, primero, incrementar su matrícula, o sea, que haya más mujeres, y segundo, me da la impresión como que todavía tienen cierto temor a arribar. No que no las dejen, yo creo que más bien es un tema de autolimitación, pero ahí las vemos, ahí están, ahí vienen. Pues mira, sabes, yo tengo que reconocer que el presidente Enrique Peña Nieto ha hecho todo lo que está en sus manos para poder impulsar la equidad de género y la no violencia de género en la política. Entonces eso sí lo festejo porque veo que para allá van las tendencias. También quiero decirles que Jorge es una persona muy feminista, nos apoya siempre, entonces esa mentalidad yo la festejo, pero todavía siento que le falta algo, ¿no, Jorge? Tal vez será nuestra cultura, o todavía siento como que falta un empujoncito de la mujer. ¿Cómo ves? Más bien yo pensaría que es un tema de seguridad en sí misma. ¿Tú crees? Sí, como un aspecto generacional. Porque hay mujeres sumamente seguras. Tan solo verse a ti. Pero
Yo creo que para esos retos de ocupar esas posiciones es un tema de que les hace falta que se acuerpen más. Pero tenemos aquí, inclusive en la CNC, ejemplos de grandes mujeres. Sí. Beatriz Paredes, sí. Ahora que he estado muy involucrada con la CNC, María de Los Ángeles Moreno, que un saludo, por pues, cierto. prácticamente lo único que le hace falta es ser gobernadora de su tierra, o sea, de la Ciudad de México, y también aspirar a la presidencia de la República. Pero tenemos a Beatriz Paredes. Una gran dirigente de la CNC, muy respetada, con una gran altura intelectual. Y un discurso y una retórica y una preparación, y bueno, la verdad es que es uno de mis políticos que sigo en Twitter a diario. Un abrazo a doña Beatriz. Ojalá que nos visite pronto. ¿Tú tuviste la oportunidad de convivir con ella cuando ella fue líder aquí de la Confederación? No la traté mucho, más bien a mí me tocó tratarla en los 80s. En los 80s. Platícanos una anécdota, porque a Jorge quiero que sepan que le ha pasado de todo. Bueno, pues de lo que recordaría es, Beatriz Paredes era una joven en ese entonces sumamente delgada. ¿A poco? Sumamente delgada, de mucho porte, y siempre le gustaba andar de morral y de guaraches. Esa era su indumentaria, de pantalones. Yo trato de recordarlo. Y en la campaña de Miguel de la Madrid, en una de las giras de la misma CNC, ha pronunciado un discurso de tal categoría, de tal calidad, que cuando terminó esa reunión, el candidato de entonces, Miguel de la Madrid, agarra y la manda a llamar y la sube a su camión. Y ahí empezaron a platicar, y ya de lo que ha trascendido es cómo empieza a formar su carrera política en base a su talento y a la capacidad de poder transmitir ideas, ¿no? Y desde luego su convocatoria como líder. Ideas articuladas, ¿eh? Sí. Porque la verdad es que... De eso así es como la recuerdo. Wow. Muy rebelde, muy intelectual desde ese entonces. La verdad es que no tengo el gusto de conocerla, pero espero que algún día me la presentes. En alguno de esos eventos donde te topas gente que te conoce de años y te saludan así con mucho cariño, espero que me la presentes en algún momento. Y oye, Jorge, a ver, síguenos platicando un poquito. Tú que eres una persona que siempre ha estado muy involucrada en la política desde los 21 años. Desde los 21 años tú ya trabajabas en los primeros niveles de la política. ¿Tú has visto que este último sexenio la equidad de género en verdad haya trascendido, haya aumentado, o se haya dado un mayor avance en este último sexenio? ¿O desde cuándo tú ves que los mexicanos estamos voy a decir una palabra que siempre decimos, pero me vale? ¿Desde cuándo agarramos la onda los mexicanos de que necesitamos involucrar a las mujeres? ¿Y desde cuándo tú ves ese avance tangible? O sea, no solamente con la última propuesta de nuestro presidente, que dijo que la mitad de las competencias o de las candidaturas para presidentes municipales y para diputados federales tenían que ser mujer. Eso fue una decisión como muy trascendente, pero ¿desde cuándo se ve ese avance en la equidad de género? ¿Desde hace 6 años, 12? ¿Tú desde cuándo lo percibes? Yo creo que para mí una fecha en donde se removieron las estructuras sociales en el país fue a partir del temblor de 85. Y de ahí ocurrieron muchas cosas que cambiaron a la sociedad mexicana. Otro momento muy importante es cuando México tuvo sus satélites y empezaron a transmitirse señales abiertas de diferentes partes del mundo. Y eso influyó también mucho en el comportamiento. Cito algo que me tocó vivir en esos años, a finales de los 80s, en donde
tenía yo empresa de café y me iba a las comunidades indígenas. Comunidades en donde para poder hablar tenías que llevar intérprete. Ay, Dios. Y entonces los comerciantes, los ricos del pueblo, lo que hicieron fue contratar su parabólica y bajar la señal de la televisión nacional. Y entonces ya en zonas en donde se escuchaban nada más las estaciones de radio, empezaron a tener las señales y empezaron a ver las telenovelas. Y entonces tú empezabas a ver a las muchachas indígenas que empezaban a comprarse cosas de moda, zapatos, bolsas, medias, vestidos que no usaban. Ajá, los empezaron, o sea, empezó a haber una mayor comunicación. Ya ahora ya también con la revolución de internet, que todavía es súper abierto, ¿sí? En donde ya las cosas no se ocultan. Es una maravilla eso de que cualquier cosa que ocurra en cualquier esquina lo sube una persona y da la vuelta al mundo entero. Y entonces se ve como en ese incremento de la comunicación, entonces empiezan a imitar y a comparar patrones de conducta. Y eso aunado también de que en México, bueno, en muy medida muy reducida en ciertos sectores sociales, solo se dio la revolución del feminismo, ¿no? Sí. Que era muy ultra, era como del otro lado de la guerra contra el hombre. Y también otro fenómeno es de cómo cambió la estructura familiar y ya el hombre tuvo la incapacidad de ser el proveedor único de la casa. Y entonces la mujer, entonces la mujer empieza a tener una participación más activa en la casa, sobre todo se ve en los millennials, en toda esta nueva sociedad en donde ya el equilibrio en el trato entre las parejas es prácticamente real. Y no nada más eso, sino que hoy hay nuevas figuras sociales en donde ahora ya existe el consuerte. ¿Y cuál es el consuerte? ¿Cuál es el consuerte? ¿Y cuál es el consuerte? Es aquella pareja, bueno, el hombre, que asume el papel de la mujer, el tradicional histórico de la mujer. Ajá. ¿Por qué? porque la mujer es muy exitosa, y entonces los roles se invierten totalmente, y entonces el hombre se encarga de las cosas de la casa, de que esté la casa bien, de atender a los hijos. Ajá. Y entonces en lugar de decir que es el consorte, es el consuerte, porque entonces lo mantienen, ¿no? Entonces, bueno, ese es como yo he visto que ha ido evolucionando. Sí. Ahora, frente a esa realidad, lo que se hizo en esta administración es legislar para darle una ayudadita a las mujeres. Hace falta todavía por arreglar, digamos, algunos temas de marginales, bueno, no marginales, sino de marginación, en donde se les pagan a las mujeres salarios más bajos, claro, o el tema de prestaciones no es igual en el hombre y la mujer, pero es algo que innegablemente va a llegar a equilibrarse, ¿no? Sí. Y tú ves, por ejemplo, en las sociedades europeas, en las naciones sajonas, teutonas, ya las mujeres muy capaces. No, hay países que inclusive ya son considerados como feministas. Te hago estas preguntas, Jorge, porque el pasado 17 de octubre celebramos a la mujer mexicana, porque en esta fecha es cuando adquiere la plenitud de los derechos civiles y políticos para votar y ser votada. Eso fue el pasado 17 de octubre y estuve leyendo notas al respecto y la verdad es que me entero, pero tú que has vivido la política más de cerca, me gusta que me des tu opinión y que me digas cómo piensas, cómo percibiste estos logros, este avance de la mujer en los últimos años hasta llegar a esta época, ¿verdad?, en la que ya nuestro presidente Enrique Peña Nieto nos apoya dándonos la igualdad de derechos políticos, no solamente para votar y ser votados, sino para participar en las contiendas. Entonces, por eso quería que me platicaras más de ese tema. Bueno, aparte de que eres feminista. ¿Cómo veo? Pues un reflejo aquí en la CNC, no hay que ir muy lejos. Exacto. Tenemos la Secretaría de Acción Femenil y tenemos Vanguardia Juvenil, que aunque es mixta, pero es predominantemente de hombres. Y la potencia, la fuerza, las acciones, el rumbo que tienen las mujeres con respecto a los jóvenes, ajá, es una distancia impresionante.
Eso es verdad. Entonces, tú ves cómo generacionalmente, o sea, puedes ayudar con las leyes, pero el aspecto generacional es tan avasallante que tú lo estás viendo en cada esquina, en cada rincón, y eso no lo van a parar. Y yo ahí no estoy de acuerdo en que se tenga un Día de la Mujer, porque viene esto de tal naturaleza que en unos cuantos años vamos a pedir también la fecha del Día del Hombre. Día del Hombre, exacto, eso tienes razón, eso es verdad. Pero bueno, el Día de la Mujer lo hacen para concientizar la situación que viven miles de mujeres, millones de mujeres alrededor del mundo. Digo, nosotros tuvimos la fortuna de ser mexicanas, de vivir en estos tiempos en donde se nos protege, en donde se nos apoya. Por ejemplo, yo que estuve escribiendo y leyendo en la red algunos artículos sobre la adquisición de los derechos político-electorales de las mujeres, pues pude leer a los estados de nuestros dirigentes nacionales, nuestro dirigente nacional de aquí cenecista, nuestro secretario general, nuestro coordinador de la bancada cenecista, y cómo todos apoyan la participación femenina. A mí me da mucho gusto porque nos sentimos muy respaldadas, y como bien señalas, la organización de mujeres de aquí, de la Confederación Nacional Campesina, están organizadas. Son personas que están organizadas, son personas que tienen proyectos, que tienen propuestas, que nos han demostrado que las mujeres vamos a paso firme y que vamos respaldadas por nuestros dirigentes nacionales que también nos apoyan. Me da mucho gusto, y pues en torno a la celebración de este pasado 17 de octubre quiero pues felicitar a todas las mujeres mexicanas por la lucha que hemos dado a través de las generaciones para adquirir los derechos político-electorales de los cuales hoy gozamos todas y cada una de nosotras. Eso lo celebro, lo festejo. A ver, Jorge, mándanos un saludo a todas las mujeres, por favor. Festéjanos. Pues qué decir, que pues es la parte complementaria, esencial de una pareja, y es el fundamento de la vida, es el receptáculo de la vida, y que en esta nueva trayectoria, en este nuevo empuje de las mujeres, espero que en unos cuantos años nos consideren y nos empiecen a dar nuestro lugar. Pues muchas gracias, y aquí gracias. Ya nuestro web manager nos está haciendo señales, ya estamos pasándonos de la hora, y ya hay otros programas que vienen, y pues aquí nos despedimos con Jenny and the Mexicats. Y vamos a dejar pendiente para el próximo programa Energía Limpia, hablando de la energía nuclear. Que tienes dudas, ¿verdad? Sí, entonces, no sé mucho de la energía nuclear, y me gustaría que el próximo programa habláramos un poquito de esto. Pues muchas gracias por habernos sintonizado una vez más aquí en La Campesina, la voz del campo. Yo soy Xochitl Fuentes, y les agradezco su visita a la página web de La Campesina. Su amigo Jorge Gage, y muy buenas tardes y muy buen provecho. Buen provecho a todos.